Buen día, mi nombre es Alfredo García García, soy pediatra intensivista y como parte de este curso de actualización en el manejo del paciente quemado, vamos a ver en este momento la terapia hídrica y las complicaciones asociadas a esta en los pacientes pediátricos con quemadura grave. Adelante. Dentro de los objetivos que queremos alcanzar con esta plática es, primero que nada, comentar cuáles son las características propias de la población pediátrica que lo hace tan susceptible a la quemadura. También conocer el manejo inicial del niño quemado grave. A su vez tenemos que conocer los factores de riesgo que predicen una reanimación complicada y por último vamos a realizar una reanimación hídrica con base a las fórmulas que tenemos actualmente como manera de ejemplo. Y bueno, también parte de eso es definir las metas de reanimación y los datos de que un paciente se está complicando con esta. Entre las principales características que tiene todo paciente quemado están que la quemadura se considera como tal una lesión por trauma, por lo tanto hay una transferencia de energía de manera súbita y esta transferencia va a generar una respuesta local y sistémica, suficiente en algunos de los casos para comprometer la vida. Esos casos que van a comprometer la vida regularmente tienen quemaduras entre el 10 y 15%. Esta extensión de quemadura se acompaña de una fuga capilar y disfunción orgánica casi siempre. El grado de esta disfunción orgánica va a depender de la extensión y la profundidad de la quemadura. Por otro lado, el paciente quemado grave siempre va a requerir manejo especializado y multidisciplinario, con la intención principal de que no genere o genere la menor secuela posible. Por lo tanto, se han desarrollado estándares de manejo, guías que nos permiten de una manera sistematizada abordar a estos pacientes desde el momento inicial. La magnitud de las quemaduras es muy importante tenerla en cuenta, ya que es la mejor manera de atender a estos pacientes, ya que solo conociendo a nuestro enemigo podemos actuar contra él. Las quemaduras están descritas como una de las primeras 5 causas de mortalidad asociadas a trauma o a lesiones. Por eso es que se ha definido que la quemadura grave es toda aquella lesión que requiere cuidado especializado. El porcentaje sí es importante, sin embargo, el daño que provoca este porcentaje va definido por otras características del paciente. Sabemos que 6 millones de personas al año van a requerir atención por quemaduras, pero solo 4% van a requerir hospitalización. De esas, solamente el 1% va a sufrir mortalidad. Sin embargo, estas estadísticas toman en cuenta toda la población mundial, pero a nivel local esto va a cambiar. Por ejemplo, hay países de Oriente Medio que tienen una mortalidad hasta el 33% con quemaduras que en otros países no superan ni el 3%. En México, por ejemplo, tenemos una mortalidad descrita hasta del 18% cuando la atención del paciente quemado se da en unidades no especializadas. Cuando esto se da en unidades especializadas, la mortalidad no supera el 3%. De ahí que las unidades de quemados sean muy importantes para poder mejorar la supervivencia y la rehabilitación de estos pacientes. La experiencia descrita en México con respecto a las quemaduras nos indica que sigue estando como la segunda causa de muerte en menores de 14 años. Esto puede variar, ya que a veces es los vehículos automotor y a veces son las quemaduras las que ocupan el segundo lugar. El primer lugar siguen siendo los traumatismos craneoencefálicos. Por otro lado, estas estadísticas nos arrojan que cada hora se lesionan 4 niños en todo México. Y sabemos también que el 25% de estos pequeños van a tener quemaduras graves que requieran atención en un medio hospitalario. Por lo tanto, es importante considerar que solo 12 estados de toda la República Mexicana tienen centros de quemados. Ahí en esos 2 estados se distribuyen 25 centros. En el Estado de México tenemos 2. El Hospital Regional de Zumpango tiene una unidad de quemados y el Hospital Nicolás San Juan, que son los hospitales que debemos tomar como referencia para estos pequeñines. En el caso de las quemaduras que sufren los niños hasta los 18 años, existen características fisiopatológicas bien descritas. Estas características aplican a cualquier
pequeño con quemadura mayor del 10 o al 15%. La diferencia estriba principalmente en que los menores de 1 año se considera una quemadura grave mayor del 10%. A partir de esa edad puede considerarse de más del 15% como una lesión que puede llevar a choque por quemadura. El choque por quemadura tiene algunas características especiales, como que son la hipovolemia, tiene una respuesta inflamatoria sistémica importante, existe por esas mismas dos condiciones una disminución de la contractilidad cardíaca y las fuerzas de Starling se alteran, lo cual va a producir un volumen circulante disminuido, y en la edad pediátrica esto es mucho más grave por las características propias del niño. También tiene una mayor superficie, y esta superficie es todavía más susceptible por las características del niño, que son más delgada, tiene menos capacidad de disipar calor e incluso de moverse si ve la fuente de calor acercándose hacia el pequeño. Las proporciones corporales son diferentes, lo vamos a ver en la tabla de Lund-Broder, pero como adelanto, pues, la cabeza es mucho más grande mientras más pequeño sea el niño afectado, y existe una inmadurez funcional en todos los órganos, pero principalmente el corazón, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las características fisiopatológicas que acompañan a la lesión por quemadura grave, en particular en los pacientes pediátricos, la disminución de la contractilidad cardíaca es muy predominante. Esto se debe a que el paciente pediátrico tiene una inmadurez de la citoestructura cardíaca que va a ir más o menos compensando después del año de edad. Mientras tanto, el corazón es incapaz de compensar una disminución del gasto cardíaco excepto utilizando frecuencia cardíaca. No tiene la capacidad de dilatar el corazón y esto mejora el desempeño miocárdico. Esto asociado con factores depresores miocárdicos, principalmente citocinas como interleucina 1 beta, factor necrostumoral alfa e interleucina 6, todos provocados por la respuesta inflamatoria de la quemadura, van a hacer que incluso corrigiendo la volemia, el paciente persista hasta por 36 horas con una evidente disminución del gasto cardíaco. Esto se agrava por mecanismos compensadores como son el incremento de las resistencias vasculares sistémicas, así como un incremento del hematócrito por hemoconcentración. Todo esto es reversible, sin embargo, depende mucho de una reanimación adecuada. Esto es, que no sea ni muy agresiva ni tampoco deficiente. Ambos extremos llegan a favorecer, incluso perpetuar esta depresión miocárdica. La respuesta inflamatoria sistémica también podemos mencionar que está mediada por radicales libres, por ejemplo. Estos radicales libres han tratado de eliminarse o atenuarse con el empleo de vitamina C en dosis muy altas, entre 6 y 12 gramos en las primeras 24 horas, y sí han reducido una cantidad importante de la pérdida de líquido. No es un manejo estándar, pero está descrito. El resto de las citocinas es prácticamente imposible inhibirlas, siempre van a estar presentes, son parte de la respuesta que hace que el paciente sobreviva. Por otro lado, las fuerzas de Starling siempre se ven alteradas en estos pacientitos. Hay una pérdida de la permeabilidad selectiva del endotelio, lo que favorece la salida de líquido hacia el intersticio, y esto a su vez produce que el líquido empiece a fugar. Se pierden los mecanismos compensadores del sistema linfático, se sobrepasan y el edema al final engendra más edema, ya que no es capaz el sistema linfático de compensar ese líquido extra en el intersticio, y se da algo que se conoce o se ha descrito como fenómeno de fluid creep. Lo vamos a comentar más adelante. A lo largo de la atención del paciente quemado vamos a pasar por diferentes fases. Es importante conocerlas, ya que aunque estas se empalman una con la otra y a veces es difícil de definir el momento exacto en donde empieza una y termina la siguiente, sí es importante tener en cuenta que cada una de estas va a tener cierto recorrimiento predominante. Por ejemplo, la fase 1, que es a partir de que el paciente se quema, que corre más o menos entre las 0 y 72 horas, existe principalmente una fuga capilar masiva. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento es una restitución de esa pérdida y una valoración continua de la respuesta a esa restitución. En la fase 2, que regularmente viene asociada a una escisión inicial y cobertura biológica, no necesariamente un autoinjerto,
puede empezar desde el día 1 hasta el día 7. De hecho, se considera una escisión tangencial temprana durante la primera semana, incluso durante los primeros 3 a 5 días. En esta fase se presenta una respuesta inflamatoria compensadora, lo cual lleva al organismo del pequeñín enfermo, quemado, a un estado hiperdinámico hipercatabólico. En este momento el riesgo de infección es mayor. Por lo tanto, también es importante hacer una graduación exacta de la profundidad y una remoción del tejido no viable. Aquí cabe señalar que es el momento ideal para definir de manera exacta la profundidad. La profundidad en quemaduras por escaldadura, que es el principal mecanismo en pequeñines, es muy difícil definir antes del día 3 o 5, debido a que no está bien establecida la profundidad. Por eso hay que esperar para poder decidir la viabilidad del tejido quemado que quedó después de la lesión. El cierre definitivo se sugiere que sea en la tercera fase, y esta va entre 7 días y a 6 semanas. En esta también se asocia un estado catabólico que viene de la fase previa, pero la sepsis en este momento casi nunca se asocia a la quemadura, a menos que la lesión esté muy cruenta y sucia, pudiera ser, pero regularmente es asociada a la presencia de catéteres, si requirió ventilación mecánica, a una cateterización vesical. En este momento lo ideal es hacer un cierre definitivo y se abordan las lesiones más complejas, es decir, aquellas que requieren injerto total o que vienen con lesiones asociadas como fracturas, por ejemplo. Y la rehabilitación, realmente la rehabilitación empieza desde el primer día que llega el paciente y se termina hasta que el paciente ya se reincorporó a su vida normal. Sin embargo, en la fase 4 es donde la rehabilitación se vuelve muy activa, y ahí hay que tener mucho cuidado porque como la rehabilitación implica un gasto de energía importante, esto puede agravar el estado catabólico. Por lo tanto, esta última parte siempre tiene que ir acompañada de una evaluación nutricional muy exhaustiva. Como les comentaba diapositivas previas, la atención del paciente quemado como paciente de trauma se ha ido sistematizando a lo largo de los años. El curso de soporte vital avanzado en quemaduras de la AVA es el que nos da la pauta de cómo abordar estos pequeñines. Siempre se empieza con una evaluación primaria, la cual tiene como objetivo buscar lesiones que pongan en peligro la vida de manera inmediata, resolverlas e ir avanzando según las prioridades de estas lesiones. La prioridad inicial siempre va a ser en un paciente con trauma la vía aérea. En el paciente quemado es muy importante que aseguremos que la vía aérea no tenga obstrucción de la misma. Por ejemplo, que el niño hubiera estado comiendo cuando se le cayó una olla con agua caliente que estaba en la cocina. Eso no es infrecuente, entonces eso puede provocar que la vía aérea se obstruya. También tenemos que tener en cuenta que la quemadura asociada a fuego directo en incendios se acompaña sobre todo de intoxicación por monóxido de carbono, lo cual puede ser peligroso y hay que detectarlo desde el principio. La respiración, por otro lado, tenemos que evaluar el patrón respiratorio. Hay veces cuando llegan niños quemados con quemadura circunferencial del tórax, aunque la vía aérea esté permeable, ellos no pueden respirar por el patrón restrictivo que provoca la quemadura alrededor del tórax. Por lo tanto, habría que hacer unas fasciotomías, y esto pues, lo tiene que hacer en compañía de un cirujano o alguien que tenga experiencia. La circulación también es muy importante, ya que tenemos que evaluar inicialmente que los pulsos estén bien, que el llenado capilar esté en menos de 2 segundos, y en ese momento también evaluar lesiones circunferenciales en extremidades, ya que esto puede, junto con la reanimación, comprometer el flujo distal e incluso la pérdida de una extremidad. El déficit neurológico, aquí también se incluye el control estricto del dolor. El dolor es existente en cualquier paciente con este tipo de lesiones, por lo tanto se tiene que controlar de una manera también muy estricta. Y la exposición, sí es importante quitar cualquier ropa que tenga el paciente, cualquier tejido, porque este se puede pegar a las vesículas y puede incluso estar sucio y contaminar las lesiones, siempre sin olvidar que la hipotermia es parte de la tríada mortal del paciente de trauma. Por lo tanto, el paciente debe exponerse, pero posteriormente controlar que el paciente no se enfríe.
En este sentido, una recomendación que se da para la evaluación inicial es que se quite al paciente de la fuente. Es decir, si el paciente se quemó con agua caliente, habría que sacarlo regularmente. Por ejemplo, un pequeñito que cae en una tina con agua caliente, hay que sacarlo, echarle en ese momento agua tibia, no fría, tibia, y posteriormente cubrirlo nuevamente. ¿Con qué intención? Con la intención de detener el proceso, con la intención de enfriar y de esa manera quitar la fuente de energía que provocó la lesión. En esta fase inicial, evaluación primaria, se recomienda por el ABLS iniciar una restitución hídrica en la C de circulación. Esta restitución hídrica es sin tomar en cuenta la extensión. La extensión no es el cálculo de extensión no es un proceso sencillo, se requiere mucha experiencia. Por lo tanto, para evitar retrasos entre el cálculo de la extensión y el inicio de líquidos en base a alguna fórmula, entonces se recomienda que de 5 años o menos empleemos una tasa de infusión de 125 mililitros por hora, de 6 a 13 años de 250 mililitros por hora y de 14 años en adelante iniciemos 500 mililitros por hora de solución Harman. Hasta que pasemos a la evaluación secundaria podremos empezar una restitución hídrica dirigida a la extensión y el peso del paciente. Antes no se recomienda. Como les comentaba en la diapositiva previa, dos factores que siempre deben ser tomados en cuenta en cuanto al cálculo de líquidos son la extensión o el porcentaje y el peso del paciente, ya que desde 1942 Lund y Browder describieron en su esquema, primero que nada, que la edad determinaba las proporciones de los diferentes segmentos del cuerpo, y en segundo, que este cambio de proporciones a lo largo de la edad va a cambiar también la cantidad de porcentaje que se va a ver afectada. Así tenemos al lado derecho de su pantalla un ejemplo de la tabla de Lund y Browder, donde es muy claro que la cabeza durante el primer año de vida pues es el 19%. Es un porcentaje muy importante de todas las proporciones de un pequeñito de esa edad, pero a lo largo de los años esto va reduciendo hasta ser un 7% en el adulto. Hay segmentos que no cambian, por ejemplo el cuello, la parte anterior del tronco o del tórax, la parte posterior, así como los genitales, que siempre va a ser el 1%. Las extremidades superiores no cambian, pero donde sí hay un cambio importante es en las piernas y los muslos, ya que también van a crecer inversamente proporcional al tamaño de la cabeza. Si ven esta tabla, parece ligeramente complicada, pero existen actualmente ya aplicaciones que son de uso gratuito, donde nos pueden ayudar con dibujos a establecer el porcentaje de manera muy aproximada. Sin embargo, una forma muy sencilla de hacer el cálculo sin necesidad de ese tipo de tecnologías o de estas tablas es con la palma de la mano. Como ven en el centro, en las guías del ABLS nos dicen que la palma de la mano del dueño de esa mano equivale a su 1%. Por lo tanto, si tenemos un pequeñín que nos llega de urgencia, una noche o no tenemos internet, pues podemos utilizar el tamaño de su mano para hacer un cálculo aproximado de la extensión de las lesiones. Si ven la parte inferior izquierda de su pantalla, hay unas imágenes que son diferentes porcentajes. Por ejemplo, el pequeñito que tiene su manita derecha quemada, pues es una quemadura por electricidad, es una quemadura aparentemente pequeña, pero que sí corresponde entre un 2-3% de quemadura de esa manita. El resto del cuerpo fue la que nos dio la cuenta del 9%. El pequeñito de abajo el piecito derecho quemado, pues es una quemadura aparentemente por maltrato que nos dio un 15%, son quemaduras de segundo o tercer grado, son quemaduras importantes, y así calculamos el resto de la quemadura, que tenía la quemadura en región dorsal. El pequeñito que está en el centro es una quemadura ya cicatrizada, que fue quemadura por maltrato, sin embargo se le estimó un 2% con el tamaño de la manita, y así para todos los pequeñitos. ¿Okay? Entonces lo ideal sería utilizar estos dos métodos y corroborarlos entre ellos. El estándar sigue siendo Lund y Browder,
Lo que sí no vamos a utilizar es la regla de los 9 o regla de Wallace. Esa en pequeñitos no nos es útil, ya que va a subestimar mientras más pequeñito la necesidad de líquidos. Por lo tanto, una de estas dos podría ser la mejor opción. En mi experiencia, si la extensión, el cálculo de la extensión resulta complicado, el cálculo de la profundidad es todavía más complicado. Tan es así que aquí les pongo tres clasificaciones que existen actualmente. La Converse-Smith, en relación a la profundidad, las clasifica en primero, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. Si ven a su lado derecho de esa columna está la clasificación del American Bourne. Esa clasificación es equivalente a la Converse-Smith. Si ven la de primer grado es epidérmica, estas son quemaduras por el sol, no se incluyen nunca en el esquema de restitución hídrica. Y porque ya que estas sanan sin secuelas en 7 días, máximo 10. Las de segundo grado superficial o dérmica superficial, a su vez como la segundo grado profundo o dérmica profundo, son exactamente la misma, tardan 15 días en sanar, las de segundo grado superficial, y las de segundo grado profundo pueden tardar hasta 21 días. De aquí en adelante, de segundo grado profundo o dérmica profunda hacia abajo, todas van a requerir tratamiento quirúrgico, ya sea una dehidratación profunda o incluso un injerto. ¿Okay? No existen en la clínica quemaduras de cuarto grado, esas las ve solo el patólogo. Si ven en el extremo izquierdo de su pantalla, en la columna, en la primera columna, está una clasificación que se llama Benheim. Este es un cirujano pediatra argentino, el cual diseñó esta clasificación. Es útil, sobre todo en quemaduras por escaldadura, porque las clasifica en A, B, B y B. La A equivale a la quemadura de primer grado, no, tampoco se incluye en el esquema, pero la virtud que tiene la AB y la B es que nos hace una quemadura de transición, es decir, la clasificamos a la que creemos que es de segundo grado como AB y esta puede con el tiempo definirse como A o como B, lo cual nos permite hacer un tratamiento ya dirigido. Entonces, es útil en ese sentido, ya que nos mantiene en mente que las quemaduras, sobre todo por escaldadura, es muy difícil definirlas de primera instancia si van a ser de tercer grado o de segundo grado. El pronóstico es muy diferente. Por eso es útil y por eso se las pongo para que la conozcan. Ustedes conocen bastante bien la profundidad de las quemaduras. Cabe señalar nada más que la de segundo grado superficial es en la dermis papilar y por lo tanto tiene posibilidades de reepitelizar. Cuando se afecta la dermis reticular hacia abajo, siempre va a cicatrizar y va a dejar una secuela importante, por lo tanto son candidatos a injerto como tratamiento definitivo. Una vez que ya definimos y resolvimos las lesiones potencialmente letales en la evaluación primaria, entonces sí vamos a pasar a la evaluación secundaria, donde, como ya habíamos comentado, se puede empezar a hacer el cálculo de las lesiones y de la restitución que éstas ameritan. Así, tenemos de manera muy práctica qué pacientes requieren restitución. Es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando entramos a la evaluación secundaria. Bueno, aquellos que tengan menos del 10 o 15% solamente requieren una restitución hídrica asociada a su peso conforme la fórmula de Holiday-Ziegler. Eso es lo único que van a necesitar, como son niños que no tienen compromiso neurológico, gastrointestinal ni cardiovascular, pueden tomar líquidos y ellos mismos pueden regular qué tanta pérdida tienen. Existen por ahí algunas fórmulas que estiman en base a los días, sin embargo no existe mucha evidencia. Por lo tanto, mi recomendación es que solo se les pongan, si se tienen que quedar en ayuno, solo se les pongan líquidos con base a la fórmula de Holiday-Ziegler. Aquí les pongo la fórmula, los primeros 10 kilos son 100 mililitros por kilo día, del primer kilo del 11 al 20, por cada kilo se multiplica 50 por kilo y se suman a los primeros mililitros de los primeros 10 kilos. Del kilo 21 en adelante, por cada kilo son 20 mililitros por kilo día.
Abajo de esta tabla tenemos un ejemplo, un paciente de 15 kilos, al cual le vamos a calcular Holly y Segar. Los primeros 10 kilos son 100 mililitros por kilo, son 1000 mililitros. 100 por 10 son 1000. Los siguientes 5 kilos, por cada 5 kilos son 5 por 50, son 250 mililitros, lo cual nos da un total en 24 horas de 1250 mililitros. Eso es un Holly y Segar. Ustedes ven del lado derecho de su pantalla, en la esquina superior, tenemos el esquema recomendado. Actualmente, las guías internacionales solo recomiendan restituir entre 2 y 4 mililitros por kilo por porcentaje y en pacientes pediátricos agregar requerimientos basales. En las guías de la BLS solo recomienda los requerimientos basales entre 20 y 30 kilos. Sin embargo, nosotros consideramos que el grupo de pediatría va a tener pérdidas constantes debido a su crecimiento hasta la adolescencia. Por lo tanto, recomendamos que en todos los pacientes pediátricos de 0 hasta 18 años al esquema se le agregue las pérdidas por los requerimientos basales, que es calculado con base a Holly y Segar. El esquema, como ustedes ven, en menores de 30 kilos se recomienda 3 mililitros por kilo por porcentaje, menos de 30 kilos o 5 años. En mayores de 30 kilos o 5 años, o mayores de 5 años, 2 mililitros por kilo por porcentaje. Aquí cabe señalar que estos son estimados iniciales. Tenemos que checar las metas que están aquí: estado de alerta, examen físico, gasto urinario, déficit de base de lactato y presión sistólica, que son las metas de reanimación a las cuales tenemos que llegar. Si ustedes no tienen gasometría en su unidad, pero tienen todo lo demás, pueden hacer una buena evaluación del paciente. Insisto, estas fórmulas son solo estimados, no son dogmas de fe que tenemos que seguir a rajatabla, porque eso puede llevarnos a una restitución complicada. Si ven en la imagen de abajo, tenemos cuáles son los factores que favorecen una restitución complicada. Ustedes pueden ver la extensión y la profundidad. Mientras más extenso y más profunda la lesión, pues más riesgo de complicación. Una restitución retrasada de más de 2 horas favorece que el paciente no responda, no logremos las metas de restitución. Eso se le llama una restitución complicada, que a pesar de que le calculamos líquidos a la extensión que le corresponde, en el momento adecuado no logramos las metas de reanimación. Las lesiones por inhalación o eléctricas, juntas o aisladas, también favorecen una restitución complicada. La edad extrema, menos de 2 años, más de 65 años y alguna comorbilidad. Desgraciadamente los niños enfermos, como con síndrome nefrótico, cardiópatas, pacientes con condición de síndrome de Down, cualquier otra patología, también se queman estos pequeñines. Entonces cualquier comorbilidad es importante tenerla en cuenta. La principal comorbilidad que van a encontrar en nuestros niños mexicanos es la desnutrición. Aquí también quiero comentarles, en algunas guías recomiendan utilizar en mayores de 10 kilos la restitución con el esquema de Galveston. Es posible utilizarlo, no es que esté mal, pero hay varias diferencias con respecto a Parkland. Parkland, por ejemplo, el límite superior de extensión que considera son 50%. Si el paciente tiene 80% no importa, se le pone hasta 50%, porque eso es el volumen máximo que podemos ingresar en un paciente de esas características. Galveston no, Galveston puede utilizar el índice de la superficie corporal quemada que sea. Esa es una. Por lo tanto, no tiene límite superior y el riesgo de sobrehidratar es mucho mayor. ¿Okay? La otra es que Galveston utiliza la superficie corporal total y la superficie de quemada. Entonces, son valores diferentes y de repente pudieran confundirse. Les repito, como les dije al principio, actualmente se recomienda en las guías internacionales reanimar a los pacientes quemados con un esquema que vaya de 2 a 4 mililitros por kilo por porcentaje. Por lo tanto, Galveston sí podrían utilizarlo si tienen experiencia con él, pero mi recomendación y la recomendación que viene en las guías es utilizar el esquema de Parkland. El esquema de Parkland, como ven aquí, después de los pacientes que sí van a requerir restitución hídrica, que son los que tienen más del 10 al 15%, siempre cualquier esquema el que decidan utilizar va
a dividirse en dos porciones. La primera va a pasar en 8 horas y la segunda mitad en 16 horas. Más adelante les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo vamos a distribuir este esquema. Antes de pasar al ejemplo del esquema, quiero puntualizarles algunas cosas en esta diapositiva. Aquí les pongo un ejemplo de cómo calcular Holly-Sieger en un paciente de 27 kilos. Nuevamente, como el paciente anterior, aquí los primeros 10 kilos son 100 mililitros por kilo día, son 1000 mililitros. Los siguientes 10 kilos de estos 27 son por cada 10 kilos 50 mililitros por kilo día hasta 500 mililitros y se suman a la suma previa. Y de esos 27 kilos nos sobran 7 a partir de los 20 y son 7 por 20, son 140 mililitros más, los cuales nos dan 1640 mililitros. ¿Okay? Este esquema de Holly-Sieger nos puede servir prácticamente para cualquier edad y se ajusta mucho a los requerimientos de un paciente incluso adulto. Entonces es útil también para pacientes muy grandes que ya no es tan infrecuente que los pediatras veamos niños de 50 a 60 kilos. En el paciente obeso pediátrico se recomienda restituir al peso ideal de ese paciente como una medida inicial y de ahí ir titulando hacia arriba. Es recomendaciones recientes, pero todavía no tienen toda la evidencia. Por lo tanto, ahí sí hay que individualizar. Es un paciente muy complejo el obeso, se tendrá que ver en otro espacio diferente. En esta diapositiva vamos a desarrollar un ejemplo para que ustedes tomen nota de cómo se sugiere hacer una reanimación hídrica en un paciente estándar quemado. ¿Okay? Aquí vamos a empezar a definir el peso, que es 18 kilos. La extensión de la quemadura la proponemos de 30%. Y aquí en este caso vamos a utilizar la fórmula de 3 mililitros por kilo por porcentaje más Holly-Sieger. El líquido de restitución con base a esta fórmula son 1620 mililitros y el Holly-Sieger nos sale 1400 mililitros. El volumen de restitución total para 24 horas son 3020 mililitros para esa restitución. Ahora, lo que les comentaba hace un rato, la restitución se divide en dos porciones. La primera porción se da en las primeras 8 horas y la siguiente en 24 horas. Aquí quiero hacerles una aclaración. Si el paciente tiene un retraso de unas 2 horas, entonces lo que se hace es, o lo que se recomienda es, en las primeras 6 horas a partir del momento que se quemó, que es la hora 0, empezar a pasar el volumen restante para en las siguientes, terminadas esas primeras 8 horas a partir de la quemadura, darle el volumen del 50% de la segunda parte. Si el paciente tiene menos de 4 horas de quemado, se puede pasar dentro de ese periodo de tiempo. Pero si el paciente tiene 6 horas, 7 horas de retraso, lo mejor para no comprometer la hemodinamia del paciente y restituirlo con el menor costo fisiológico posible es distribuir si por ejemplo tiene 7 horas de retraso nuestro paciente y a partir de que se quemó y no ha recibido absolutamente nada de líquidos, nosotros todavía contamos con 17 horas. Lo que podemos hacer es en ese periodo de 17 horas ajustar el esquema de restitución. Por ejemplo, lo que yo haría es de esas 17 horas durante las primeras 6 que lo tengo con restitución, pasarle la primera mitad y a partir de la hora 11 empezar el restante de líquidos con la intención de tratar de administrar el 100% dentro de las primeras 24 horas. En algunas unidades lo que recomiendan es que si tienes mucho tiempo de evolución, por ejemplo las mismas 7 horas de retraso, entonces algunas unidades toman como la hora 0 el momento en que llega el paciente y de ahí empiezan a contar 24 horas. El problema de hacer esto, sobre todo en pediatría, es que vas perpetuando un déficit de líquido de 7 horas que no vas a reponer sino hasta mucho tiempo después. Eso va a favorecer la fuga capilar, mayor disfunción orgánica y puede también predisponer a una restitución complicada.
por lo menos en niños, lo más recomendable es que durante las primeras 24 horas podamos pasar el líquido que se ha calculado en el esquema que se decide utilizar. Así en este paciente tenemos que la primera mitad son 1510 mililitros y la siguiente mitad pues los mismos 1510, pero para 16 horas. Esto nos va a dar tasas de infusión de 188, casi 190 mililitros las primeras 8 horas y después casi 95 mililitros. Con esto nosotros trataremos de tener una meta de uresis de 3 mililitros kilo hora las primeras 8 horas y esperamos que en las siguientes 8 horas, al darle la mitad, pues pudiera bajar a la mitad del gasto urinario. Esto en un paciente ideal. Si resulta que durante las primeras 8 horas de restitución hídrica nosotros solo logramos 1 mililitro por hora con la misma tasa de infusión, entonces estamos ante una restitución complicada, porque en cuanto le bajemos a la mitad, pues vamos a tener la mitad del gasto urinario. Este tipo de pacientes sí requiere ya una valoración por un especialista en quemados. Nuestra propuesta en este curso es que si tenemos un paciente de estas características, puedan lograr comunicarse con un centro de quemados para que les oriente cómo manejar a este paciente en lo que se logra el traslado de estos niños, con la finalidad definitivamente de mejorar su pronóstico. Entonces, esta diapositiva espero que les sirva, es un ejemplo, así como puede ser de este peso o más porcentaje o menos porcentaje, el mecanismo es exactamente el mismo. Ya casi para terminar, quiero nuevamente hablarles de las complicaciones de la reanimación hídrica. La reanimación hídrica en sus inicios, la principal complicación que se asociaba era la falla renal porque faltaba líquido de restitución. Este era deficiente o era inexistente en algunos momentos. Entonces, la principal complicación era por subtratamiento. Actualmente, desde el 2002, el doctor Basil Pruitt hizo una encuesta donde en pacientes donde presentaron una restitución complicada, los principales motivos eran un mal apego a las guías, un uso excesivo de opioides y una valoración inicial y seguimiento inadecuado. ¿Por qué? Porque regularmente en nuestra formación nos creemos que darle más es mejor y lo mismo aplicaba para la cantidad de líquidos. Hoy sabemos muy bien que ninguna patología grave se beneficia de un balance hídrico positivo y esto aplica para el paciente quemado. El doctor Basil Pruitt estableció el término de fluid creep. Como tal no tiene una definición clara en español, pero lo que nos trata de decir es que cualquiera de estos factores como mal apego a las guías, el uso excesivo de opioides o una valoración inicial sin seguimiento y sin monitorización van a favorecer fuga de líquido del intersticio, el cual va a hacer perder los mecanismos de protección de edema que existen normalmente en este espacio y el espacio se va a hacer cada vez más receptivo al líquido, lo cual va a provocar complicaciones como el paciente que tenemos en la parte inferior derecha, un paciente con síndrome compartimental abdominal. Hoy sabemos que los pacientes con más del 30% o del 30% en adelante debe medirse, un paciente quemado debe medirse la presión intraabdominal, ya que una complicación muy frecuente, poco diagnosticada, es precisamente el síndrome compartimental abdominal, que es de muy mal pronóstico. También sabemos que los niños pequeñitos, por las características que les comentaba anteriormente del corazón, responden mal a la sobrecarga de líquidos y es la principal causa por la que andamos intubando a estos pequeñitos. De repente empiezan con estertores, sibilancias, taquicardia, desaturan y los terminamos intubando. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues apegándonos a las guías, usar el opioide que sea necesario, pero no más, y sobre todo hacer una valoración inicial adecuada y un tratamiento oportuno, pero también monitorizar nuestra evaluación. De ahí que sea importante tener claro cuáles son nuestras metas de restitución para no pasarnos de ellas. Y cuando eso suceda, nuevamente les reitero, una opción es comunicarse con alguno de los centros donde habitualmente vemos a estos pequeñines, pues para orientarlos y siempre buscar el mayor beneficio de estos pequeños. Como conclusiones,
Yo les quiero compartir a cuáles he llegado a lo largo de mi experiencia con estos pequeñines. Realmente cualquier esquema de restitución deberá usarse solo como una guía para definir una tasa de infusión inicial de líquidos. La que yo les propongo es esta, de 3 mililitros por kilo por extensión en porcentaje, más requerimientos basales. Recuerden, son pediátricos, los pacientes siguen creciendo y eso implica un consumo hídrico basal importante. Esto se utiliza durante las primeras 24 horas. El problema es que a partir de ese momento no existe como tal una guía que nos diga cuánto ponerle de más, cuánto ponerle de menos. Algunas guías europeas señalan que el descenso de las siguientes, a las segundas 24 horas, puede ser entre un 25 y un 50% de lo que le dimos las primeras 24 horas. Pero bueno, esto todavía puede ser un poco controversial, sobre todo si la reanimación no ha sido la adecuada. El mayor requerimiento de líquidos pues, se va a presentar durante las primeras 8 a 12 horas y algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta y sobre todo para predecir una restitución complicada, pues son la extensión, profundidad, retraso en la restitución, quemadura eléctrica y o por inhalación y las edades extremas. Lo único que podemos aquí modificar es la restitución retrasada. Es así, podemos hacer algo. La depresión miocárdica sabemos hoy que es frecuente en la quemadura y nos lleva a un estado que se llama choque por quemadura. Se va a presentar principalmente en quemaduras de más del 30%. Y la sobrehidratación nos va a llevar a este fenómeno que se llama fluid creep. También debemos tener claros los objetivos terapéuticos y así el gasto urinario en menores de 30 kilos pues es de 1 a 1.5 por kilo por hora y en mayores de 30 kilos 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. O bien en niños ya más grandes de 30 a 50 mililitros por hora. Inicialmente se estimó hasta 100 mililitros por hora. Eso fue en los primeros años del manejo del paciente quemado. Actualmente se han ido ajustando según las complicaciones que nos pueden causar la sobrehidratación. También si tenemos un gasómetro, los marcadores de perfusión sistémica como el lactato y el déficit de base son muy útiles. Pero lo que aquí va a hacer la diferencia es el compromiso que tengamos ante estos pequeñines. Sí, podemos hacer una evaluación inicial adecuada y posteriormente, ya con todo el ABCD de nuestra evaluación primaria completado y subsanado, es muy probable que el pronóstico sea mucho mejor, incluso aunque no sepamos calcular alguno de estos esquemas o bien la extensión de la quemadura. Esto sería todo, muchas gracias.